para continuar con la rueda de prensa tendremos la participación de Gustavo Páez. El profesor Gustavo es geógrafo, es profesor asociado a la Universidad de los Andes y coordina el Observatorio Venezolano de Violencia en Medio. Adelante, profesor Gustavo. Bien, buenos días, muchas gracias, Nilsa. Buenos días para todos. No sé si se está viendo por acá la presentación. Sí, profe, sí se está escuchando, sí se está bien, sí se está escuchando. Ok, muy bien. Bien, a continuación entonces vamos a mostrar un balance un poco más detallado, como lo señaló el profesor Roberto en su intervención, en relación a la violencia autoinfligida de Venezuela y sus entidades federales en el año 2023. Lo primero que podemos señalar es que estimamos que para este año, o al cierre de este año, pudieron haber ocurrido alrededor de 2.358 casos de muertes por suicidio, lo que nos arroja una tasa estimada alrededor de 8,2 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes. Si comparamos eso con los valores estimados para el año pasado, 2022, el número de casos 2.173 y una tasa de 7,7, eso nos da un incremento de este indicador alrededor de 6,5%, ¿no? Al comparar estos dos años. Ahora, detallando un poco más el comportamiento en los últimos 9 años de la tasa de muertes por suicidio en el país, podemos destacar varias cosas en esas fluctuaciones que ha tenido. En esta lámina, en esta gráfica, pueden observar en los recuadros algunos de los factores, situaciones, hechos que consideramos han tenido bastante peso en el comportamiento de ese indicador en los últimos 9 años. Ya en el primer estudio habíamos mostrado que entre el 2015 y el 2018 la tasa se incrementó en el país de 3,8 a 9,3 y fue para todos, por supuesto, el periodo de mayor acentuación de la emergencia humanitaria compleja, pero además acompañado, por supuesto, un deterioro de las condiciones de vida de la población venezolana y también del deterioro de la salud mental. Debo destacar que no solamente en este periodo ha estado presente la emergencia humanitaria compleja, sino que persiste en la actualidad, solo que con diferentes matices y particularidades. Ya cuando vamos al año 2019, es como para nosotros un año de transición, donde disminuye un poco relativamente la emigración al extranjero en comparación con el periodo anterior, 2015-2018, pero también estuvo marcado ese periodo por el surgimiento de los emprendimientos en el país, de la dolarización informal de la economía que empezó a agarrar más cuerpo y también del aumento de las remesas. Ya diferentes organizaciones e investigadores tienen publicaciones relacionadas con estos temas que muestran estas tendencias. Ya para el año 2020 y 2021 sabemos que estuvo marcado por la aparición de la pandemia a nivel mundial y a partir de marzo se decreta en Venezuela, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el aislamiento social, la cuarentena, y entonces se superpone la pandemia y todos sus impactos asociados a la emergencia humanitaria compleja que ya de por sí tenía vulnerable a la población venezolana. Pero también, dicho por muchos expertos en materia de psicología y psiquiatría, se empezaron a dar también un aumento en los casos de ansiedad y de depresión, que no solamente se dieron en el 2020 y el 2021, sino que ya se venía registrando un aumento en el número de casos ya desde desde el año 2015. Posteriormente, ya lo que tiene que ver con el año 2022, sabemos que, bueno, según los economistas, algunos estudios, la misma CEPAL, pues, se habló del cese de la hiperinflación, cierta recuperación económica en el país. La INCOBI nos habló sobre un descenso de la pobreza y el incremento de las remesas parece ser que para ese año volvió a tomar cierto repunte. Entonces, al menos hasta el año 2022 observamos entonces ciertas fluctuaciones. Observamos cómo en el 2000, del 2020 y 2021, sobre todo en 2021, tendió a aumentar un poco más la tasa, posiblemente atribuido a esa coexistencia entre pandemia y emergencia humanitaria. Pero, ¿qué pasa ahora en el 2023?
algunos hechos importantes. Bueno, si bien es cierto, cesó la hiperinflación, pero todavía tenemos una inflación entre las más elevadas del mundo, que además coexiste una inflación en bolívares, una inflación en dólares, y eso evidentemente impacta el bolsillo del venezolano, impacta los ingresos promedio familiares. De nuevo se observa un aumento en la emigración, un mayor desplome del poder adquisitivo y del valor de los sueldos y salarios, una pérdida además con cierta frecuencia de emprendimientos que ya se venían encaminando de hace, o que surgieron de hace unos años atrás, un aumento en la desigualdad social, a pesar que la pobreza ha tendido a disminuir, todavía se mantiene en niveles bastante elevados y de nuevo diversos psicólogos y psiquiatras a través de entrevistas que han ofrecido a los medios han señalado el aumento de casos de depresión y de ansiedad y todo esto pues se relaciona con el continuo deterioro de la salud mental de los venezolanos. Entonces, este gráfico y este análisis es importante para una reflexión final que plantearemos en la parte de las conclusiones. Ahora, tenemos entonces esa tasa nacional que está alrededor de 8,2 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes, pero evidentemente hay una diferenciación a nivel de las entidades federales. Entonces, acá podemos destacar varias cosas en este cuadro. En primer lugar, los estados que están en color verde son aquellos que experimentaron un descenso porcentual entre 2022 y 2023, y los que están en color rojo son los que experimentaron aumentos. Acá hay que destacar tres entidades, que es Amazonas, Apures y el Tamacuro, que son entidades que tienen menos, o estimamos que son entidades que tienen menos de 20 casos de muertes por suicidio, lo que arroja desde el punto de vista del indicador, es decir, de la tasa, tasas que no reflejan completamente la realidad de esas entidades, lo que conocemos como tasas inestables y que hay que verlos con cuidado, ¿sí? Eh, Del lado izquierdo, en el recuadro, algunos aspectos a destacar. Tenemos la tasa se incrementó en 17 entidades y solo se redujo en 7. También, por otra parte, las entidades con mayores incrementos fueron del Tamacuro, Sucre y Nueva Esparta, mientras que las entidades con menores incrementos resultaron ser dos estados andinos, Mérida y Táchira, y un estado llanero, en este caso portugués. Cuando ordenamos las entidades de mayor a menor, o sea, el ranking nacional en cuanto a este indicador, Mérida de nuevo aparece en el primer lugar con una tasa de 15,5 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes, y que es una tendencia que se ha mantenido de forma ininterrumpida desde el año 2001. También hay que destacar que los tres estados andinos, es decir, Mérida, en conjunto con Táchira y Trujillo, de nuevo se posicionan entre los primeros 5 lugares, y esto además es un hecho frecuente que ya ha quedado demostrado a través de estudios retrospectivos que hemos hecho sobre esta causa de muerte ya en los últimos años. Y otro aspecto a destacar es que después de 2 años consecutivos que venían escalando posiciones, algunos de las entidades de la región centro-norte costera del país disminuyeron sus tasas y por supuesto bajaron en el ranking. En este caso estamos hablando específicamente del Distrito Capital, del estado Aragua, del estado Miranda y del estado La Guaira. Finalmente, en esta lámina también podemos resaltar que 10 entidades presentan tasas superiores a la media nacional, que son las que observan allí con esa llave, la primera parte de la parte superior del cuadro, son las entidades que tienen tasas superiores a la media, que es 8,2. Entre otros indicadores de interés que siempre solemos mencionar en estos casos, tiene que ver un poco con la diferenciación de las muertes por suicidio según sexo. El patrón en Venezuela más o menos se ha mantenido, o el patrón que es consistente también en términos generales a escala nacional, es decir, que la mayoría de las muertes por suicidio son del sexo masculino, alrededor del 82%, entre tanto las mujeres concentran el 18%. Y repito, pues es un patrón que se ha mantenido y que además es consono en términos generales con los patrones a escala mundial. En relación a las edades, a los grandes grupos etarios que estamos observando acá en la gráfica, las personas o parte de los adolescentes de 15 a 17 años y los jóvenes y adultos jóvenes ya entre 18 o 29 años
son los que tienen el mayor peso, alrededor de 29,3% del total de casos donde se logró conocer esta variable. En segundo lugar, le siguen las personas o los adultos ya de 45 a 59 años, con un 28,2%. Más de la mitad, mucho más de la mitad de los casos, se concentran en estos dos grandes grupos. Hay que destacar que a pesar que los niños de 5 a 11 años y la otra parte de los adolescentes de 12 a 14 años concentra el 4,4%, pero hay que destacar acá que siempre son valores importantes a tomar en consideración y debemos insistir que en los últimos 10 años el número de casos de niños, niñas y adolescentes se ha venido incrementando en el país, tal cual como lo hemos reseñado en ediciones anteriores de la rueda de prensa. Esto también lo podemos triangular un poco con las tendencias vistas en los medios de comunicación. Estos son los casos que logran ser conocidos por la sociedad. Acá nosotros establecemos un cruce entre dos fuentes, que son 85 medios a escala nacional que se monitorean de forma semanal y 20 informantes claves que nos suministran información de forma semanal. Podemos ver en la gráfica de la izquierda el número de casos de presuntas muertes por suicidio reseñadas en los medios ha venido en ascenso, lo que nos indica que ha existido por una parte un interés creciente por los medios en reseñar este tipo de casos, pero por otra parte es cónsono con el cierto aumento fluctuante que hemos detectado en la tasa en los últimos años. Observemos cómo de 2020, de 306 casos, pasamos a 400 hasta la fecha de ayer, 27 de diciembre, el número de casos pues, que se le reseñados en los medios, que posiblemente, ojalá y no sea así, pero por las tendencias diarias, semanales y mensuales, posiblemente aumente un poco más a final de año. Y en el lado derecho podemos ver los presuntos intentos por suicidio reseñados en los medios y por los informantes, y también claramente se observa una tendencia al aumento y nos llama la atención que el mayor salto, el mayor aumento se ha dado del año pasado para acá, fíjense, de 67 a 93 casos. Si bien es cierto, los intentos son un poco más, son menos reseñados en los medios, llama la atención también que ha existido un interés por reseñar también esta forma de violencia autoinfligida a través de los medios y de los informantes clave. Finalmente, debemos indicar que, como es obvio, la tasa de muertes por suicidio en Venezuela exhibe de nuevo una tendencia al aumento, que ya lo señalamos, alrededor de 6,5%, y se mantiene con valores superiores a las estimaciones hechas antes del año 2015-2014, antes que iniciara la emergencia humanitaria completa. Todo parece indicar entonces que estas fluctuaciones de este indicador sigue el ritmo que le imprime principalmente esos altibajos que experimenta o que ha experimentado la emergencia humanitaria compleja con todos sus impactos económicos, sociales, psicológicos, de salud mental, etcétera, que ha tenido sobre los venezolanos. Eh, y además, también hay que destacar que estas fluctuaciones están correlacionadas con el peso diferencial que puedan tener sobre las personas los distintos factores de riesgo relacionados con conductas suicidas. Eh, Ratificamos entonces una vez más desde el observatorio que mientras en el país no se den cambios estructurales en materia económica, en materia político-institucional, que frenen esa emergencia humanitaria compleja que todavía padecemos, mientras no mejoren sustancialmente las condiciones de vida de los venezolanos para que se observen o se abran horizontes de progreso, de oportunidades para todos, y en tanto no se pongan en práctica políticas públicas, quizás a través de un plan nacional integral en materia de prevención de violencia autoinfligida, siguiendo las directrices además de la Organización Mundial de la Salud, es muy difícil que se consiga una estabilidad emocional por una parte en la población y por la otra que mejore la salud mental en la mayoría de los venezolanos. Y esto lamentablemente como consecuencia trae pues que el comportamiento suicida continúe siendo un problema de salud pública, de alerta para la población venezolana y por supuesto de preocupación. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, profesor Gustavo. Fíjense ustedes, la violencia autoinfligida y el suicidio como su mayor expresión ha sido un tema al cual el Observatorio Venezolano de Violencia le ha prestado muchísima atención en los últimos años y ha tenido al profesor Gustavo como cabeza visible en el análisis y estudio de este tipo de muerte violenta. De allí el completo análisis que han podido observar.